Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amados hermanos, buenas noches. Es un gusto poderlos saludar por este medio, ya que teníamos algunos días de no saludarnos, estuve padeciendo algunos quebrantos de salud y pues me tocó descansar un poco, pero ya estoy acá con ustedes y para llevar el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche. Les ruego que se pongan cómodos y que le pidan al Señor que abra sus oídos espirituales para que lo que compartamos esta noche acá pueda quedar grabado en sus corazones. Pidámosle al Señor su ayuda, su protección y su guianza esta noche en oración. Amado Señor, muchas gracias. Gracias por el privilegio, gracias por el honor de ser nombrado esta noche para compartir tu palabra. Te ruego, mi Dios amado, que pongas temor en mi corazón, reverencia en mi corazón, para que lo que comparta con mis hermanos esta noche sea exactamente lo que tú has puesto en mi corazón para que comparta, Señor. Te lo suplico, te lo ruego, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, para quien es todo el honor y toda la alabanza. Amén. Amén. Esta noche, mis amados hermanos, más que una prédica o un mensaje, lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes es una exhortación sobre la importancia de la doctrina. No vamos a ver o a estudiar una doctrina en particular, sino que vamos a ver la importancia de la doctrina. ¿Cuáles son las principales doctrinas que nos da la Biblia, que nos dice la Biblia? La necesidad e importancia de la doctrina y el poder de la verdad y el error. Esto de acuerdo a un estudio que recibimos del pastor Paul Caram en su libro Fundamentos de la Fe. Me anima mucho enseñar sobre este tema porque vemos que la sana doctrina está desapareciendo de muchas iglesias. Y cómo se están aceptando prácticas o doctrinas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Es muy importante que todo creyente, nacido de nuevo, por supuesto, tenga un concepto claro y sano de lo que es la sana doctrina. El pastor Ricardo en estos últimos domingos ha estado compartiendo con nosotros los 7 dones
del Espíritu que son necesarios para la iglesia. El reciente domingo, él compartió sobre el don de enseñar. El don de enseñar. Y habló algo sobre lo que es la sana doctrina. Cuando yo escuché el mensaje del pastor Ricardo, dije, ay, Señor, yo estoy estudiando la sana doctrina. Y dije, bueno, ya no voy a compartir con esto, pero el Señor, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, es que es mi mensaje, no tu mensaje. Así es de que si yo te di ese mensaje, tú tienes que compartir el mensaje que yo te di. Así es de que, hermanos, obedeciendo la voz del Señor, esta noche vamos a ver algunos temas sobre lo que es la importancia de la doctrina. Como punto uno, bueno, ya que el pastor Ricardo también nos dejó claro lo que es la exhortación, porque la exhortación significa animar. Pues, en algunos casos también significa como regañar, ¿no? Pero específicamente para este caso significa animar. Y entonces en esta noche el propósito es animar los hermanos a los que ustedes conozcan qué es la doctrina, para qué sirve, por qué debemos estudiar la doctrina y cuáles son las doctrinas según la Biblia. Amén. Así es de que vamos a empezar viendo qué es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Primero vamos a ver el significado de doctrina. Doctrina significa enseñanza. Significa enseñanza. Dice el diccionario bíblico que es un cuerpo de enseñanza utilizado como un modelo ortodoxo compuesto por una serie de principios, prácticas, fiel a las santas o sagradas escrituras. Eso es lo que nos dice el pastor Karam en su libro. La doctrina es un cuerpo de enseñanza utilizado como un modelo ortodoxo compuesto por una serie de principios y prácticas fiel a las sagradas escrituras. Entonces, dice, resumiendo este significado que nos da aquí el pastor Karam, vemos que es un cuerpo de enseñanza. Número 2, es una serie de principios y prácticas, o sea, principios y prácticas, y es fiel a las sagradas escrituras. Es muy importante, hermanos, saber esto porque cuando nosotros escuchamos una doctrina diferente, tenemos que ir a ver a las sagradas escrituras si es lo que ellas dicen sobre esa doctrina. Si no es fiel la doctrina que estamos escuchando, no es fiel a las sagradas escrituras, no es sana doctrina. Amén, hermano. Para iniciar esto vamos a ver cuáles son las principales escrituras según la Biblia. Según la Biblia. Primero, hermanos, la primera doctrina que vemos es la doctrina de la teología. La doctrina de la teología es el estudio de Dios, incluyendo sus nombres, sus atributos, su carácter y la Trinidad. Esa es la teología. Usted tal vez ha oído estos términos. Teología, el estudio de Dios. Es muy importante, hermanos, que conozcamos quién es ese Padre al que adoramos y alabamos, en quién confiamos. Es muy importante. El pastor Ricardo nos exhortó también en esa oportunidad y nos decía, él lo hizo en forma de pregunta, que decía, ¿qué sabe usted de Dios, hermano? ¿Qué sabe usted de Dios? Lo tiene como un Dios que está allá en el cielo, sí, un Dios que castiga, pero ¿qué sabe usted de Dios? La segunda
doctrina que vemos es bibliografía. Bibliografía que es el estudio de las escrituras, su canonización, su autenticidad y su autoría. ¿Sabe usted, hermanos? ¿Sabe usted quiénes escribieron la Biblia? Entonces, hermanos, amados, es importante que recibamos estas doctrinas. Aquí en la iglesia se ha estado dando cursos de doctrinas. Antes de la pandemia era muy lindo un culto que se hacía aquí los días miércoles. El pastor Fito Franco nos enseñaba sobre estas doctrinas. Así de que yo creo que ahora que ya estamos volviendo a lo presencial, un día de estos, pues nos será anunciado que vuelven esos cursos de doctrina y lo animo a que venga. Usted tiene que conocer todo lo que las escrituras nos hablan de Dios. ¿Amén? Entonces, cristología es el estudio, bibliografía es el estudio de las escrituras, su canonización, su autenticidad y su autoría. La tercera doctrina que vemos es cristología. Cristología es el estudio del Señor Jesucristo, su deidad, su humanidad, sus nombres, sus títulos, su muerte y resurrección y su ministerio como profeta, sacerdote y rey. Mire, hermano, yo no sé si usted sabe de todo esto. Tan lindo. Es hermoso saber quién es el Señor Jesucristo. No solo aquel hombre que dicen que era Dios y que murió en una cruz. No, hermanos, tenemos que saber, conocer a Cristo de una forma más profunda. La siguiente doctrina que nos enseña la Biblia es neumatología. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo como tercer miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su persona y su ministerio se considera el involucramiento en la creación hasta el presente. También aquí en neumatología es comparado el bautismo en el Espíritu Santo y los 7 Espíritus del Señor. ¿Qué sabe usted del Espíritu Santo? Hermanos, muchas veces clamamos al Padre, clamamos al Hijo, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Y recordemos que cuando el Señor iba a ascender al cielo después de su muerte en la cruz, Él le dijo a sus discípulos que les enviaría otro consolador. Otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo. Hermanos, quiere decir que quien está con nosotros aquí es el Espíritu Santo. El Padre está en los cielos y el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero el Espíritu Santo dice que quedó aquí con nosotros como nuestro consolador. Y el significado de consolador, o en la palabra griega es paracleto, que significa que es el que nos ayuda, nos anima, nos exhorta, nos enseña. Entonces tenemos que aprender, hermanos. Así nosotros oramos al Espíritu Santo, pedimos al Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros. Dice que llevándonos a toda verdad, enseñándonos y llevándonos a toda verdad. La siguiente doctrina que vemos es antropología. Antropología. La doctrina de antropología es el estudio del hombre como ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Su creación y su caída, así como el propósito original de Dios para el hombre y la mujer. Mire qué lindo, hermanos. Qué lindo. ¿Cómo estamos nosotros formados? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo fue la caída del hombre allá en el huerto del Edén?
¿Y cuál fue el propósito de Dios cuando creó al hombre y a la mujer? Fuimos creados con un propósito, hermanos, pero ¿lo sabemos? Estudiemos antropología y vamos a saber cuál es el propósito de Dios para nosotros en este mundo, en esta vida. La siguiente doctrina que vemos acá es armateología. Armateología es el estudio del pecado. Aquí son diferenciados el pecado original que fue en el huerto de Edén, el pecado heredado que heredamos de nuestro padre Adán y el pecado deliberado que es el que nosotros cometemos por ignorancia o por desobediencia. ¿Ven? ¿Sabe usted esos pecados, hermanos? Mire qué importante es estudiar armateología. La séptima doctrina que nos dice acá la Biblia es soteriología. Soteriología es el estudio de la salvación. E incluye la definición de muchos términos como la redención, la expiación, la propiciación, la santificación, la justificación y la erradicación. Eso es lo que estudia, hermanos. ¿Cómo fuimos hechos salvos? ¿Quién nos hizo salvos? ¿Quién fue el que vino a expiar nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que ser santos? ¿Por qué tenemos que ser redimidos, hermanos? Justificados. Hermanos, entonces miren lo importante de estudiar soteriología. La octava doctrina que vemos es eclesiología. Es el estudio de la iglesia. Se considera la iglesia universal y los propósitos eternos de Dios, la iglesia local, su gobierno, su oficio, su función y ordenanzas, como el bautismo en agua y la Santa Cena. Mire, hermanos, ¿sabe usted qué es la iglesia? ¿Por qué se fundó la iglesia? ¿Para qué sirve venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia? ¿Por qué nosotros nos bautizamos en agua? ¿Por qué participamos de la Santa Cena? Muchas veces, hermanos, vamos y hacemos cosas que no sabemos, solo porque vemos que otros lo hacen. Pero no. Bendito el Señor que nos deja estos estudios hermosos para que nosotros podamos aprender más. La siguiente doctrina, la novena doctrina, es la doctrina angeología. Angeología es el estudio de los ángeles y demonios. Se considera la caída de Lucifer y la rebelión en el cielo y cómo esta rebelión afecta al mundo de hoy. Hermanos, ¿por qué hay tanto pecado? Preguntamos. Esa es una pregunta que he oído que nos hacemos muchos de otras personas hoy. ¿Por qué en el mundo hay tanto pecado si Dios quisiera erradicar al pecado? Así es, porque tiene el poder para hacerlo. Pero hay un propósito, ¿no? Hay un propósito. Y hay una razón. Por eso, si usted estudia angeología, va a estudiar por qué existe el pecado. Y va a saber cuál es la función de los ángeles, porque muchas veces, como no sabemos, en nuestra oración clamamos a un ángel. Hermano, los ángeles son mensajeros de Dios. Ellos no son Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad en uno, es un Dios en tres. Pero los ángeles no, pero sí tienen una función muy importante.
Y lo vamos a aprender cuando estudiemos la doctrina de angeología. Y la última doctrina que vemos acá, de estas 10, es la número 10, que es escatología. Escatología es el estudio del fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, el anticristo, la gran tribulación, el milenio y los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es lo que está ahorita de moda, hermanos, porque los tiempos están terminando. La venida del Señor se está acercando y nosotros debemos saber esos tiempos. Muchas veces oímos a un pastor predicar sobre la segunda venida del Señor y que está próxima, y decimos, ¿por qué? ¿Cómo hacer para saber que está próxima? Es por la escatología, que es la que estudia el fin de los tiempos. La verdad absoluta no la tenemos, hermanos. Pero la Biblia nos da una luz de lo que está por ocurrir. Esto es muy importante que lo sepamos. Dice, es el estudio del fin de los tiempos. El fin se acerca, hermanos. Fecha no le podemos dar, pero sabemos que está muy cerca. La segunda venida de Cristo está muy cerca. El anticristo, la gran tribulación y el milenio, los nuevos cielos y la nueva tierra que nos habla del libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, estas son las 10 doctrinas o las principales doctrinas de la Biblia. Además de esta, existen como unas subdoctrinas, otras doctrinas que son como subtítulos de estas 10 anteriores, las que acabamos de ver, como la sanidad divina, como finanzas, matrimonios, música, adoración. Hay otras que son como subtítulos de estas 10 que son las principales doctrinas. A esto le llaman también la doctrina 1, la número 1, que son las 10 que ya mencionamos, y que se enfoca en la doctrina de Dios y de Cristo. Y la doctrina 2, número 2, se enfoca en la doctrina del hombre, el pecado y la salvación. Así la divide el pastor Karam en su libro. La doctrina 1, que es el estudio de Dios y de Cristo, y la doctrina 2, que es el estudio del hombre, del pecado y de la salvación. Muy bien, aquí lindas las doctrinas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la necesidad para nosotros y la importancia de la doctrina en nuestra vida? Ok, sí, están las doctrinas, pero ¿qué importancia tiene para mí? ¿Por qué yo necesito saber la doctrina, conocer la doctrina? ¿Saben, hermano? La doctrina es algo que no debe ser evitado. Porque dice la palabra de Dios que la doctrina correcta, en verdad, es refrescante como el rocío de los cielos. Eso lo dice Deuteronomio 32:2. Dice, goteará como la lluvia, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Dice, que caiga mi enseñanza. Dijimos que doctrina significa enseñanza. Que caiga, dice, como lluvia mis palabras, como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo. ¿Quién es el pasto nuevo? Somos nosotros, hermanos. ¿Cuáles son las plantas tiernas? Somos nosotros, hermanos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la doctrina correcta, la sana doctrina. Vemos, hermanos, que Jesús tenía una doctrina. Jesús tenía una doctrina, dice Jesús, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, dice
dice Mateo 7:28, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Él tenía una doctrina, él tenía una enseñanza. Porque les enseñaba, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, además de esto, Jesús afirmó que su doctrina no era de la tierra, que su doctrina era divina. Juan 7:16 y 17 dice, Jesús les respondió, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que esté dispuesto, dice, a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vemos la enseñanza, la doctrina de Jesús. Él dice que no es de él, sino que viene del Padre. Es divina. Por eso era de que todos los que lo escuchaban se admiraban, porque ellos habían escuchado otras doctrinas que les enseñaban los maestros de la ley, pero no habían escuchado una doctrina como la que les enseñaba Jesús, porque era una doctrina divina. Amén. Vemos también, hermanos, que los apóstoles también tenían una doctrina. Veamos Hechos 2:42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Recordemos que enseñanza es doctrina, y esta enseñanza ellos la recibieron de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Después del día de Pentecostés, la doctrina cristiana empezó a ser presentada a aquellos que respondieron a las buenas nuevas. Los apóstoles recibieron la doctrina de Cristo, que es la principal piedra del ángulo, es el cimiento, hermanos. Entonces, lo que los apóstoles empezaron a enseñar fue la doctrina de Cristo, a presentársela tanto a los judíos como a los gentiles. Porque es la doctrina de Cristo, es la principal piedra del ángulo. En Efesios 3:5 vemos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la principal piedra del ángulo. Amén. Bien, entonces vemos por qué es importante para nosotros la doctrina. Ahora veamos de dónde recibimos nuestra doctrina. ¿Sabe, hermanos? Renunciando a nuestras propias ideas y convicciones para darle paso a las ideas y convicciones de Dios. Escuche bien, tenemos que renunciar a nuestras propias ideas. Ese fue uno de los problemas de los fariseos, que ellos se enfocaron en sus propias ideas. No recibieron la doctrina que Cristo les estaba enseñando, les estaba presentando, que era la doctrina de Dios. El apóstol Pablo recibió la doctrina o su evangelio, el evangelio que él predicaba, lo recibió de Dios. En Gálatas 1:11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde debemos obtener nuestra doctrina, hermanos? Nuestra doctrina la debemos de obtener de Dios, de Dios. Nuestras propias ideas no nos ayudan, sino nos estorban. Y no solo a nosotros, sino también a otros. Dios, hermanos, nuestro Señor no ungirá nuestras ideas. Si nosotros estamos hablando de nuestras ideas, esas no tienen la unción del Señor. Entonces, debemos recibir nuestra doctrina del Señor mismo a través de una comunión íntima con Él y ser ungidos por Él. Número 1, nuestra doctrina la debemos obtener de una caminata correcta, santa, íntima con nuestro Señor, para que Él unja esa doctrina que Él nos va a enseñar. Número 2, de las santas escrituras, de la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Debemos estudiar la Biblia, estudiar a todos esos hombres de Dios que recibieron todas estas enseñanzas, toda esta escritura hermosa que nos dejaron escrita en la Biblia por medio de Él, por revelación del Espíritu Santo. Y número 3, de maestros ungidos. Hermanos, usted tiene que ver quién le está enseñando desde este santo púlpito. Quiera Dios, hermanos, quiera Dios que yo esté en lo correcto y que le esté enseñando a usted una sana doctrina. Que nuestros maestros, nuestros pastores, los maestros del Instituto Bíblico que nos vienen a enseñar tantas cosas hermosas, de ellos vamos a obtener nosotros nuestra doctrina. Fíjese bien, de nadie más. Del Señor, de las Santas Escrituras y de maestros ungidos. Usted tiene que ver si está escuchando a un maestro ungido o está escuchando a un charlatán. ¿Ven? Efesios 4:11 dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hermanos, tenemos que recibir nosotros nuestra doctrina de las personas correctas. 1 Corintios 12:28, el apóstol Pablo habla, ¿y aún nos puso Dios en la iglesia? Primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Algunos maestros se especializan en algunas áreas, hermanos, unas áreas de la verdad. Ejemplo, un maestro puede poner énfasis en el matrimonio. Hay maestros que ponen énfasis en eso, el Señor les habla y ellos nos enseñan sobre el matrimonio, en el orden en el hogar. Otro maestro puede enfatizar en la importancia de las finanzas, otro en la música ungida, otro sobre los dones del Espíritu y otro sobre la sanidad divina. Entonces, hay áreas donde los maestros se especializan y nos enseñan. ¿Por qué el otro no enseña sobre esto? Porque este se ha especializado en enseñar sobre este tema, como por ejemplo por el matrimonio. En el Antiguo Testamento, los profetas enseñaban al pueblo.
Fíjese, en el Antiguo Testamento los profetas enseñaban al pueblo. Leamos 2 Crónicas 17, 8 y 9. Dice, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Mire qué importante, hermanos. Ellos enseñaban en Judá, pero ¿cuál era la base o la piedra del ángulo sobre el cual ellos enseñaban? Era el libro de la ley de Jehová. Lo que hablábamos hace un momento. ¿De dónde viene la doctrina? De las Sagradas Escrituras. Y dice, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Es la gran comisión, hermanos, que tenemos que enseñarle a toda nación, hasta el último rincón del mundo, dice. ¿Sabe por qué o cuál es la importancia de la doctrina? Porque una doctrina correcta, una doctrina sana, puede salvarnos a nosotros y a todos aquellos que nos escuchan. Eso es lo que hace la sana doctrina. Puede salvarnos. En 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo escribe, le escribe a Timoteo, su hijo espiritual, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuidando la doctrina. Por eso es importante la sana doctrina, porque trae salvación, hermanos. La doctrina correcta nos guiará a una completa redención del pecado y a la perfección. Mire por qué es importante la sana doctrina. La doctrina nos salva, hermanos. Si estamos recibiendo, por supuesto, la sana doctrina. Segunda Timoteo 3:16 3:16 y 17 es una escritura que todos conocemos, es una escritura que se cita mucho, hermanos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué? Doctrina, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos va a hacer nosotros perfectos? La sana doctrina, que está en las Escrituras, en las Santas Escrituras que han sido inspiradas por Dios, inspiradas por nuestro Padre Celestial, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Amén. Mire la importancia de la sana doctrina. Y en Romanos 6:17 al 18, el apóstol escribe, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cómo podemos ser justos, hermanos? Obedeciendo la verdad, obedeciendo la doctrina correcta, porque la doctrina correcta purifica nuestra alma una y otra vez,
una y otra vez. O sea, es un proceso, un proceso. Primera Pedro 1:22 dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, ¿cómo son purificadas nuestras almas, mis amados hermanos? Por la obediencia a la verdad, a la doctrina correcta. ¿Sí? ¿Se da cuenta por qué es tan importante la doctrina, hermanos? Sin embargo, o por otro lado, una doctrina incorrecta puede contaminarnos o destruirnos. Segunda Corintios 11, 3, 4 al 15, el apóstol Pablo escribe, pero temo, le escribe a los Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pero temo, dice el apóstol Pablo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, indudablemente, él continúa en el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda Pedro 2:1 escribe el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermanos, una doctrina incorrecta. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado para aquellos hermanitos que les gusta escuchar programas en la radio, a veces de pastores que ni siquiera conocen. Aquellos pastores o aquellos ministros que endulzan el oído, hermanos, pero que no están predicando la sana doctrina. Una doctrina incorrecta puede destruirnos espiritualmente. Mucho cuidado. Tenemos que ser astutos. Dice, prudentes como la paloma y astutos como la serpiente. Debemos tener cuidado qué estamos escuchando, qué están escuchando nuestros hijos. Muy lindo, sí habla muy lindo ese pastor, pero es un hombre de Dios. Es un hombre ungido, un maestro ungido que está predicando la sana doctrina o encubiertamente está predicando algo que no está en la Biblia. Hermanos amados, lo que nosotros creemos produce un estilo de vida y determina nuestro final. Por lo tanto, hermano, no permita que nadie le diga que lo que cree carece de importancia. No permita, hermano. Porque mire lo que creemos. Por eso, ¿qué es lo que creemos? ¿Hemos recibido una sana doctrina y creemos lo correcto? ¿O hemos recibido una doctrina incorrecta y creemos lo incorrecto? Eso determina nuestro final. Porque produce un estilo de vida en nosotros. Ahora, ¿cuál es la clave para tener una doctrina correcta?
La clave para tener una doctrina correcta depende de la condición de nuestro corazón. No está en el intelecto, está en nuestro corazón. Por eso dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque ahí está nuestra doctrina correcta. No está en nuestro intelecto. Cuando las personas evaden hacer la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad, siempre van a tener una doctrina incorrecta, una doctrina nublada. Pero si no evaden la doctrina de Dios, sino que la obedecen y la ponen en práctica, tendrán una mente clara, una mente que discierne lo correcto, que discierne lo correcto y lo incorrecto. Amén. En Mateo 5:8, cuando Jesús estaba predicando las bienaventuranzas del Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son esos, hermanos, que tienen un corazón limpio y que van a ver a Dios? Son aquellos que han obedecido la voluntad de Dios, que conocen han recibido la sana doctrina, conocen cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, y entonces todo nuestro ser, hermanos, viene a ser iluminado con la luz del entendimiento. Eso es cuando obedecemos la voluntad de Dios, que la vamos a recibir de una enseñanza correcta, de una doctrina correcta. El pueblo de Israel, recordemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no pudo percibir lo que Dios estaba haciendo porque la condición de su corazón no era la correcta. Su corazón se había endurecido por la incredulidad y por eso, increíble esto que voy a decir, pero está en las Sagradas Escrituras, y por eso Dios los privió del entendimiento. Entonces, hermanos, cuando endurecemos nuestro corazón y no hacemos la voluntad de Dios, nuestro corazón es endurecido y nos es privado del entendimiento. En Deuteronomio 29:2 dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. En el versículo 3, 4 dice, las grandes pruebas, ¿qué fue lo que vieron los israelitas? Las grandes pruebas. Dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué, hermanos? Por la incredulidad. Ellos vieron las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos, pero no creyeron. Dios los privó del entendimiento. Hebreos 3:7 al 9, al 10, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermanos, y en el 11, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Hermanos, la desobediencia trae tinieblas a nuestro corazón. La doctrina que debemos tener en nuestro corazón, hermanos, tiene que ser una doctrina que crece, no debe ser una doctrina estática. No importa cuánto sepamos nosotros, cuánto hayamos aprendido, cuánto hemos escuchado, porque a veces murmuramos contra eso, ese mensaje ya lo he oído un montón de veces, no importa. Porque el Señor trae revelaciones, más revelaciones que debemos conocer y debemos de escuchar siempre, de crecer en nuestra doctrina. El apóstol Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El gran apóstol Pablo, hermanos, dice, no creo que lo haya alcanzado todo y que ya sea perfecto. Dice. Mas una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, hermanos, nunca creamos, por favor, nunca creamos que hemos llegado a la cúspide de nuestra espiritualidad o que ya lo sabemos todo. Ya salí del IC, del instituto, y ya no necesito más. No, mis hermanos. La enseñanza, el conocimiento viene por revelación. ¿Amén? Entonces, no creamos que ya lo sabemos todos. Hay mucho que Dios tiene para revelarnos. Por lo que debemos proseguir, como dice el apóstol Pablo, a ese premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Las personas que se encierran en la prisión de la tradición creen que ya alcanzaron la cumbre. Muchos creen que por estar llenos del Espíritu Santo ya lo saben. Ya lo saben todo. Hermanos, se equivocan. Se equivocan. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:2. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. No debemos limitar a Dios, hermanos. Él es infinito. Él es infinito. Nuestra mente es finita. Él es finito y es infinito, y tiene mucho, mucho todavía para enseñarnos. Así es de que no creamos que ya lo sabemos todo. Él siempre estará revelándonos las inescrutables riquezas de su gracia por toda la eternidad. Efesios 2:7, el apóstol escribe, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, ahora veamos la doctrina verdadera y la falsa.
La doctrina verdadera o la sana doctrina viene del Espíritu Santo. En Juan 16:13, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Entonces, la sana doctrina, hermanos, viene del Espíritu Santo. Mientras que la falsa doctrina viene de la mente del hombre o de un espíritu maligno. Si es de un espíritu maligno o viene de la mente, en nuestra mente va a haber mucho error. Y nuestra mente se convierte en enemiga de Dios. Una falsa doctrina, una doctrina que no es verdadera. Romanos 8:6, el apóstol escribe, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, hermanos, los designios de la carne, dice, son enemistad con Dios. Si una doctrina es una doctrina que viene de nuestra mente, va a ser enemiga de Dios. Muchas veces también la doctrina falsa es el resultado de la ignorancia y muchas veces causada por motivos impuros, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está, pero no el hacerlo. Hermanos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, hay una lucha entre el bien y el mal. Aunque dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. A veces uno quiere hacer lo bueno, pero la carne está ahí, hermanos. Entonces, si queremos tener discernimiento y una doctrina correcta, no debemos buscar nuestra propia gloria. La fe y el entendimiento son obstaculizados por motivos egoístas. Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Hermanos, la gloria es de Dios. No debemos buscar nosotros la gloria para nosotros mismos, porque la gloria es solo para nuestro Señor. Hermanos, la doctrina es una creencia que produce una forma de vida. Por tanto, debemos ser cuidadosos de lo que absorbemos. Recordemos que una idea nos lleva hacia alguna parte, por lo que debemos considerar de dónde y de quién vino la idea cuando escuchamos que hay una nueva doctrina o un movimiento. Miremos a nuestro alrededor y miremos quiénes siguen esa doctrina. Eso nos da una idea para ver si es una doctrina sana o una doctrina incorrecta. Hebreos 17:7, el apóstol escribió, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por eso es que debemos de ver quiénes están escuchando esa doctrina, cuáles son sus frutos. Si es una buena doctrina, van a ser frutos correctos, frutos santos. Entonces nosotros podemos imitarlos. Pero si no es así, amados hermanos, no lo imitemos. Porque recordemos que una creencia conduce a un estilo de vida que nos puede llevar a la vida eterna o a la muerte.
¿Ven? Ya para terminar, hermanos, y haciendo un pequeño resumen, vemos que la doctrina correcta, escuche bien esto porque es un resumen de lo que hemos venido hablando. La doctrina correcta expone nuestra necesidad y nos muestra dónde debemos cambiar. Esa es la doctrina correcta. Expone cuál es nuestra necesidad espiritual y nos enseña o nos muestra en qué área nosotros debemos cambiar. Eso es lo que hace una doctrina correcta. Mientras que la doctrina incorrecta, hermanos, esconde la necesidad real de nuestro corazón, haciéndonos pensar que estamos bien como estamos. ¿Cuánto hemos oído? Yo no necesito ir a la iglesia. Mira que Cristo aquí, Cristo allá. Yo no necesito, yo estoy bien. No tengo necesidad de eso. Claro, porque han escuchado una doctrina correcta. O una doctrina incorrecta, perdón. Y esa doctrina incorrecta ha escondido la necesidad de su corazón, haciéndolo creer que él está bien, que no necesita una doctrina diferente. La doctrina correcta nos hace como Cristo y produce el fruto del Espíritu en nosotros. Dice que la Biblia es útil para enseñar a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Y quién es el único perfecto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces la doctrina correcta, la enseñanza correcta, nos hace parecernos cada día más a Cristo y produce un fruto hermoso, un fruto que viene del Espíritu Santo en nosotros. Amén. La doctrina correcta promueve humildad. Esas son claves que debemos de ver, hermanos. Si esta doctrina que estoy escuchando está machacando mi ego, machacando mi carne, o está inflando mi ego y glorificando mi carne. Porque la doctrina correcta promueve humildad, mientras que la doctrina incorrecta trae ataduras. Perdón, la doctrina incorrecta promueve el orgullo, el egocentrismo, lo vuelve a uno egocéntrico. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de Cristo. Eso dice una doctrina incorrecta. Eso es lo que promueve en nosotros, mientras que la doctrina incorrecta produce la humildad. Yo dependo de Dios, yo soy cristocentro, yo espero de Dios, yo obedezco a Dios, espero que Él me diga, espero que Él me hable, espero que Él me guíe, espero que Él me dirija. La doctrina correcta hace que lleguemos a la meta. Nos mantiene en la carrera, como dijo el apóstol Pablo. He corrido la buena carrera. He peleado la batalla. He corrido la buena carrera, dice. Porque el apóstol Pablo tenía la doctrina de Cristo. El evangelio que le enseñaba, dicen las escrituras, era la doctrina de Cristo. Entonces, la doctrina correcta que escuchemos nos va a mantener en el camino correcto y nos va a llevar hacia la meta. Mientras que la doctrina incorrecta hace que no lleguemos a la meta y nos saca del camino, nos saca de la carrera. ¿Para qué voy a seguir en esto? ¿Cuántas limitaciones? Ir a la iglesia todos los domingos, ir a oír los cultos todos los domingos. No. Yo me salgo, al fin y al cabo no me sirve para nada. Así dice la doctrina incorrecta. Eso es lo que promueve. ¿Y qué hace? Lo saca del camino, lo saca de la carrera. Hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Bendito sea Dios que aquí en nuestra iglesia se predica una doctrina correcta, una doctrina santa, una doctrina divina. Muchas gracias al Señor
por esos maestros, por nuestros pastores, por esos maestros que nos han venido a enseñar todas estas hermosas enseñanzas, esta hermosa doctrina, y nos mantenemos en el camino. Que el Señor tenga misericordia y nos vaya borrando de nosotros todo nuestro orgullo, porque eso nos saca del camino, hermano, nos saca de la meta. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ilumine el Espíritu Santo para que continuemos en nuestra carrera. ¿Hacia dónde? Hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Lo exhorto esta noche a que tenga cuidado con lo que escucha. A que tenga cuidado con lo que escucha, porque lo que escucha le forma una creencia y lo que cree le forma un estilo de vida que puede llevarlo a la meta, a la eternidad, o lo puede llevar a sacar de la meta, sacar del camino y llevarlo al infierno. Amén. Amén. Quiera Dios, hermanos, que nos mantengamos en una doctrina correcta. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Y que Dios haya tocado su corazón esta noche y que usted busque siempre, siempre esa sana doctrina. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.